¿Qué pensás vos de eso? Bueno, no me habías dicho que me ibas a preguntar esto. Dijimos que va a estar abierto a la espontaneidad. Sí, no, eso es un chiste. Sí, no. Mi yo escéptico está más cerca del yo de Unamuno, del hombre con fe cristiano. Me parece que la creencia espinosista de Borges en que pervive la especie tiene detrás una idea que después está en Hegel, que es una idea esencialista finalmente, ¿no? La especie es una forma de esencia y bueno, yo no puedo creer en las esencias, o por lo menos no, en este momento no puedo creer en las esencias. Y en todo caso, con mi pasado nominalista, me puedo atener a algunas cosas, a las cosas individuales, perdón, termino esta idea nada más. Y bueno, sí, de alguna forma creo más en lo que dice Unamuno. No, pero para que volvamos a reír de la novela, ¿no? Aquella experiencia de la contemplación con tu hijo, ¿no? ¿Tuviste de vuelta algún tipo de contemplación de ese tipo? Porque es una contemplación, la que vos evocás, es como lo que se llama una suerte de epifanía, ¿no? Como una suerte de revelación poética, digamos, ¿no? ¿Tuviste algún tipo de contemplación después de ese tipo? ¿O se presenta en otro momento de tus escritos ese tipo de efecto que la contemplación de la naturaleza o del cielo, en definitiva, nos puede provocar? Sí, tengo dos respuestas para este comentario, para esta pregunta. Por un lado, quiero decir algo sobre esa escena. Esa escena efectivamente ocurrió y el que... ¿Estás, Bruno, por ahí? Allá está. El que me regaló la escena, es decir, el que la inventó a la escena, el que la creó a la escena es él. Lo único que yo hice fue escribirla, digamos, tomar el trabajo de escribirla. Y es lo que hice en muchas ocasiones con conversaciones que tuve con Bruno o con mi hija Catalina, que fue escribir luego algo que ellos me decían o me contaban, y a partir de ahí yo recuperaba esta idea, ¿no? Eso por un lado. O sea que hay que decir que esta escena proviene de ese encuentro, de ese hecho. Y como vos decías hace un momento, Bruno, los niños tienen esa posibilidad de la evocación poética involuntaria, ¿no? Porque él vio la nube y dijo, yo quisiera regalarle este pedazo de nube a mi mamá. Y a mí me pareció que eso cifraba no solo un comportamiento de una situación, de ese momento, de ese instante, como decías vos, ¿no? Ese instante borgesiano, sino también cifraba el encuentro con la poesía. Entonces, por eso me interesó esa escena. Luego, primero está en la escritura la etapa del encuentro con la situación, y luego esa situación que se puede convertir en un relato, en una narración, tiene entrelazado ese relato que lo voy construyendo en la escritura, la evocación poética. Y creo que vos lo comentaste, yo comparto lo que vos dijiste hace rato, esa trama que se arma entre la narración de un instante y esa narración que puede tener una reflexión filosófica y también el encuentro de lo poético. Eso me interesa en particular y creo que así está armado el libro, me parece. Y con respecto a lo otro, a si tuve otras posibilidades, sí, por supuesto, porque en realidad a mí me gusta especialmente escribir crónicas, o sea, relatos de lo real, para llamarlo como lo llama Javier Cercas, y escribí en otros viajes y en otras ocasiones un texto a partir de ese encuentro, casi diríamos epifánico, ¿no? Sí. Y hay un momento que esta relación tuya con el cine también aflora dentro de la novela, ¿no? Cuando recordás el año de nacimiento de Soledad, de tu madre en 1945, y ahí decís que, bueno, en tu madre es como que coincide el fin de la guerra y también el año en que fue filmada Roma Ciudad Abierta de Rossellini, lo cual a su vez remite a una escuela de cine, al realismo, que justamente tiene mucho que ver también con el tema de las emociones, ¿verdad? Así es. Sí, efectivamente, bueno, nosotros escribimos de acuerdo a lo que leemos, ¿no? Y a lo que vemos y a lo que escuchamos, y el cine está presente obviamente en la vida de todos nosotros, y entonces el año 45 es el año de muchos hechos, de muchos acontecimientos, algunos vos ya los mencionaste, y para mí es inevitable pensar también en la producción de esa película, en Roma Città Aperta, por lo que significa desde el punto de vista de la producción estética, o sea, una película que trabaja con los escombros de la guerra y con una historia de personajes que viven en una situación miserable, de hambre, etc. Y por supuesto que eso estaba conectado con una parte de los recuerdos que me había transmitido mi madre sobre su madre. Entonces,
está lo de Oscar Wilde, ¿no? La naturaleza imita al arte. Si uno mira las cosas de acuerdo a lo que ha visto o lo que ha leído, inevitable, o lo que está disfrutando en ese momento, una ópera, ¿no? Y también cuando yo hablaba del tema de Epicuro, cuando vos recordabas que Epicuro no te servía para mitigar el dolor del anuncio que te hicieron de la muerte de tu tía Amalia, era una situación en la cual estabas en Estados Unidos, creo recordar. Y ahí justamente mencionás una película. Sí, Sunset Boulevard. Ajá. Sunset Boulevard, de Billy Wilder, porque efectivamente coincidía en ese momento que yo estaba viendo nuevamente esa película, porque estaba escribiendo un libro de crónicas que se publicó después, unos años después, que es Ciudades Escritas, que lo publicó la editorial Edubín de Córdoba, y estaba escribiendo esa crónica. Habíamos, digamos, circulado por unas calles que evocan, o que tienen que ver, no que evocan, que están directamente relacionadas con la historia del cine, ¿no? Con Hollywood, con California y demás, y estaba viendo la película nuevamente. Y cuando me llegó por teléfono la noticia de que había muerto mi tía, bueno, era inevitable hablar de la película, porque hablar de la película era hablar de la vida, y hablar de la vida era hablar de la película. Entonces, inevitablemente se conectaron, y así es que surgió la relación entre Sunset Boulevard, la película de Billy Wilder, o Wilder, como quieran decirle, y el texto que aparece ahí. Y